Bueno, la idea sería, a ver, vamos al Paint. Ahí está César. Bueno, César vamos a esperar lo que ingrese. Bueno, la idea sería resolver este ejercicio, ya que estamos con los contenidos que fuimos aprendiendo a lo largo de todo este tiempo. Lo que pasa es que tengo que comentarte, ¿no? Este ejercicio tiene lo que es cuerpo rígido, porque vos ahí tenés un cuerpo de masa 4 kilos que, bueno, que rota. Aunque lo loco es esto de que dice que cae por una rampa sin fricción. O sea, el radio de 5 metros está bien, me sirve el dato. Lo que no entiendo ahora bien, estoy pensando en esto del radio menor, de 50 centímetros del radio de la esfera, al no tener la rampa fricción. Hola César, ¿cómo estás? Hola Oscar, buenas tardes. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, mira, acá los chicos, ambos con algunas dificultades con trabajo, con energía, planteaban la idea de ver un poco el tema este de energía. Yo estoy de Bien, bien, acuerdo también para resolverlo. Este es un ejercicio de un examen que me pasó Ludmila. perfecto. Y me parece que está bueno el ejercicio como para volver a retocar estos temas anteriores. Y después, en el segundo momento, en la segunda etapa, recuperamos a ver si podemos avanzar un poco más en gravitación. No me Bárbaro. quiero, si bien la idea no es estancarse con los contenidos, porque nos falta tan poco para terminar las unidades, por decirlo de alguna manera, tampoco quiero llevarme puesto todo, ¿me entendés? Cuestión de que quede afuera, nada, contenidos que todavía no quedaron muy claros. Nada, la idea es ir sumando, ¿no? Buenísimo, Dice, buenísimo. así que bueno, vamos a hacer eso, chicos. La esfera de masa 4 kilos y radio 0,5, dice, cae por una rampa sin fricción. Recién este me lo pasaron. De radio 5. Vos fíjate acá el radio, ¿no? El radio me lo marca. A ver, ya que tengo esto, tendría que ir con lo del Paint. A ver. Porque. Ahí está. Acá me habla de este radio. Este es el radio del cual estamos hablando. ¿Para qué me sirve el radio? Bueno, para tener una idea de la altura a la cual se encuentra, ¿no? O sea, lo que podemos ver es el desnivel que se va a generar. Ese desnivel va a ser de 5 metros, porque si hila finito, voy a invitarte a esto, la esfera en una primera situación, el centro de gravedad está acá, y en el segundo momento está acá. Si bien por ahí pensás de que la esfera se encuentra a 5,5 metros, que podría llegar a ser lógico ese razonamiento, porque si bueno, yo tengo 5 metros hasta el centro y medio metro más, bueno, digo, no sé si viene por ahí, ¿no? La rampa, no, la rampa tiene 5 metros. No veo la razón para la cual me da todavía este radio. Todavía no logro entender para qué me da el radio de la esfera. A veces se dan estos datos innecesariamente. Lo hubiese tomado si esa esfera rueda sin resbalar. Entonces, pero para que ruede sin resbalar, debería ser, tendríamos que tener fricción en la rampa. Entonces, al haber fricción, la rueda, bueno, no puede caer simplemente, sino que tiene que rotar debido a la fricción. Se genera la rotación debido a la fuerza de rozamiento. En este caso, no me está dando el dato, o sea, no tengo que tenerlo en cuenta, no voy a ir por el lado de cuerpo rígido, y solo me voy a concentrar en un objeto que cae. Cae de 0,5, cae de 50, de 5 metros. De 5 metros. Que lo que tenemos que analizar es que cae desde esa situación, este punto que le voy a llamar A,
y va a parar a este punto llamado B. Y ahí va a adquirir una velocidad, porque de entrada da la idea de que cae partiendo del reposo, es decir, que la velocidad inicial es 0. Eso es lo que me da de dato implícitamente, la velocidad inicial es 0. Y que esa energía que tiene, que ahora vamos a recordar a qué es debida la energía que tenemos en A, se va a ir transformando y de alguna manera el objeto va a adquirir velocidad. Vamos a ver si recordamos qué tipo de energía es esa. El objeto va a adquirir velocidad y esa velocidad se va a ir desplazando en este tramo hasta chocar contra el objeto. Vamos a pensar que se desplaza a velocidad constante, debido a que no hay rozamiento ni nada que nos haga pensar a nosotros de que va a haber una pérdida de velocidad. Simplemente se va a desplazar en MRU, es decir, a velocidad constante, y chocar al objeto, como dice ahí, choca plásticamente contra el bloque de M de masa mayúscula 10 kilos. Uno es de 4 y el otro es de 10. Y choque plástico. Recordemos que el choque plástico es ese choque donde los objetos quedan unidos. Así que vamos a tener que también mezclar el concepto de energía, que dijimos recién, con el de choque. Y la primera pregunta que me hace es la velocidad del conjunto después del choque. Así que eso no habría, inicialmente no tendríamos muchos problemas. Luego me pregunta la máxima compresión del resorte. O sea, tengo que relacionar los contenidos que vimos con cómo hago para calcular cómo ese bloque conjunto de masa M mayúscula y M minúscula, porque quedaron pegados, cuánto se van a comprimir. Como tiene como 3 etapas, ¿no? Vamos a remarcarlas. Etapa número 1, donde el objeto va de acá a acá, la voy a llamar etapa 1. Etapa número 2, que no pasa mucho, ¿sí? No pasa mucho, donde el objeto se desplaza a velocidad constante. Y etapa, bueno, podríamos nombrar 4. La etapa número está el 2, no voy a hacer nada prácticamente, voy a esperar que llegue hasta acá. En la etapa 3, donde tenemos, ya ahí me va a costar porque no lo tengo dibujado, donde tengo la esfera y el bloque de una manera ya como un único bloque, un único objeto, que se van a desplazar a una velocidad, que es la pregunta que me hace acá en el 4.1, la velocidad del conjunto. Y esta sería la etapa 3, y la etapa 4, donde me habla de la máxima compresión. Entonces ahí tendríamos que pensar por qué no se sigue comprimiendo. Digamos, como para ir resolviéndolo entre todos, el ejercicio, es la idea. Este resorte, que tiene una plataforma acá, ya no se va a ver así estirado, sino se va a ver un poco más apretado, ¿no? El resorte, donde va a tener este bloque, este conjunto acá de los dos, la esfera y el rectángulo que está ahí de masa M mayúscula, apretando el resorte. Así que estas serían las 4 etapas donde hay una que mucho no me suma. El enunciado, ¿lo comprenden bien? ¿Se entiende todo, Luz, Rodri, César? ¿Se entiende bien? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, como todo cuento, en este caso, por suerte, digamos, no es que me dice, digamos, tengo 2 lugares por donde comenzar, ¿no? En el punto A, en el punto B, perdón, el B no sería una posición, el C o el D cuando están en su máxima compresión. O sea, ¿por dónde piensan que vamos a comenzar? ¿Por A, por B, por C o por D? ¿Qué idea se les ocurre? ¿Cómo arrancarían el ejercicio? ¿Dónde tengo más datos? En el primer tramo. En el tramo 1, lo dice Ludmila. ¿Los demás, Rodri? Sí, también cuando va de A a B, digamos. Cuando va de A a B, César, Claro, sí, sí. coincide, de A a B es lo que deberíamos hacer nosotros, ¿no? Deberíamos comenzar porque ahí es donde tengo mayor cantidad de datos. Tengo la altura que tiene el objeto A, tengo la velocidad que tiene, y a partir de ahí podría empezar a trabajar. Porque en B no tengo la velocidad, sí, bien tengo la altura, y en C, bueno, no tengo nada antes del choque, y en D, o después del choque tampoco, y en D no tengo cuánto se comprime el resorte, solo tengo la constante, o sea, como que me falta mucha información para arrancar desde D. Si el ejercicio me hubiese dicho, supongamos,
que el resorte se comprime, no sé, 30 centímetros, ahí podríamos tal vez haber comenzado por ese punto, pero por D, ¿no? Desde atrás para adelante. Eso es lo que uno tiene que hacer al inicio, ¿no? Leer el ejercicio y plantearse por dónde comenzaría. Una vez que ya pensamos que, bueno, lo voy a comenzar por el tramo 1, ¿cómo relaciono para ir de A a B? ¿Qué sugerencias hay? ¿Por dónde iríamos? Yo estaba pensando el tema que vos decías del radio ese, que no sabemos Sí, por qué nos los dan. sí, Eh, Cuando nosotros hagamos la energía gravitatoria, digamos, ¿lo sí, tenemos que tomar como altura cero o le tendríamos que restar ese radio de la bola a la altura, digamos? No sé si me explico. sí. O sea, si Eh, Ahí tal vez me convendría borrar mi dibujo para ver clarito eso que está diciendo. Es hilar fino, eso que está diciendo el compañero, si es cierto. A ver si se puedo borrar solo lo que yo escribí. A ver. Ay, no, pegó una borrada bárbara. Em, Lo que pasa es que si nosotros arrancamos por el tramo AB, ¿qué incidencia tendría el radio chico, ese que habla y Rodrigo? lo que, ahí está buena la que decís vos también. La pregunta es lo que marca César, ¿no? Lo que estamos diciendo es la altura, básicamente. ¿Qué altura tiene el punto A? La altura que tiene el punto A la tengo que medir desde acá abajo hasta acá. Podemos pensar que hay 5 metros, que es lo que parecería que dice enunciado, ¿no? Porque el radio de la curva esta es 5 metros. O podemos pensar que es 4 metros 50, porque en lugar de medirlo desde acá hasta acá, lo deberíamos medir hasta que la altura se hace cero. Y la altura se hace cero, digamos, podríamos medirlo de centro a centro, del centro de la esfera al centro de la esfera. Entonces ahí tendríamos los 4 metros 50 en lugar de 5 metros. Porque al radio que tenemos de curvatura le deberíamos restar los 50 centímetros. Es la única razón que se ve por la cual podría llegar a dármelo. Nosotros, para no complicarnos la vida en este sentido, porque no veo que eso nos sume mucho para resolver el ejercicio y aprender en este sentido, lo que vamos a hacer es resolverlo considerando que la altura original es 5 metros. ¿Por qué? Porque a mí no me queda claro si el radio, aunque me hace una línea horizontal acá, bien, en realidad me está haciendo una línea horizontal acá, yo la tengo sobremarcada, pero si lo veo en la foto del ejercicio que me mandaste, fíjate vos, Lu, tenemos esta línea que es horizontal. Entonces, hasta acá tendría, si acá ponemos altura en cero, acá tenemos 4 metros 50. Pero también está la línea continua hacia abajo. La línea continúa hacia abajo. Claro, sí, Es sí, la detrás. línea, Ajá, esta que está acá, decís vos. sí. Sí, sí, sí. O sea, yo acá tengo el radio de curva, ¿no? Me está hablando del radio de curvatura. O sea, es un cuarto de semicircunferencia, un cuarto perdón, de circunferencia, donde el radio es de 5 metros. Entonces, todo va a depender nosotros cómo tomamos nuestra referencia. Si nuestra referencia está acá, en el suelo, digamos, la parte más baja es esta, nosotros tenemos que la parte más alta está acá. Entonces, la base de la circunferencia acá está acá abajo y la base de la esfera está acá arriba. Entonces, esa diferencia que tenemos es 4 metros 50 porque le tendríamos que descontar ese radio de la esfera. Insisto, es hilar muy finito, no es que me va a sumar mucho concepto. Yo creo que estas cosas Simplemente, también en el examen se pueden preguntar, ¿eh? Son las yo creo cosas, que a veces, sí. sí, sí, que hay algunas cuestiones relacionadas a la redacción del enunciado, o estas cosas que son un poco ambiguas. Muchas veces se aclaran cosas en el examen que Yo nosotros creo ahora que no lo estamos viendo, ¿viste? Porque a lo mejor eso se aclaró en el examen para todos los alumnos y nosotros ahora nos manejamos el ejercicio fino, ¿viste? Solo. para hilarlo fino, como la línea que tenés una línea horizontal y acá tenés una línea vertical, y bueno, para utilizar este radio, nosotros tendríamos que pensarlo bien, diciendo, bueno, por algo me lo da. Entonces, si yo desde acá hasta acá abajo
tengo 5 metros, le tengo que descontar esa altura para medir la altura de centro a centro, digamos, de alguna manera, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cuánto bajó la esfera? La esfera no bajó 5 metros. Del centro de la esfera bajó al centro de la esfera, o de abajo a abajo, que es lo mismo, bajó 4,50 metros. En el caso de que yo esté en un examen y a mí no me contestan nada, tomaría 4,50, chicos. Pero para trabajar ahora acá, la verdad, hay tantos conceptos que es lo de menos. Como ustedes quieran. O sea, Claro, no. tomaríamos, está bien, 4,5 metros y los ejes de coordenada en X, ponerle pasaría por el centro de la bola. Eso sería altura ex- 0 ahí. exacto. Bien, Cero sería a este nivel, ¿no? Cero claro. quedaría acá. A este nivel tendríamos 0 metros. Entonces, establecemos que acá, en el otro, donde tenemos la parte más alta, son 4,50 metros. Bueno, ¿y cómo relacionamos el A con el B? Lu, Rodri, César, ¿cómo lo relacionamos A con B? Yo lo sé, vamos a dejarlo que los chicos lo participen un poco. Dale, Cambia de energía. cambio de energía. Cambio de En, energía. en A es potencial y en B es cinética. Exacto. En A tengo, o sea, primero, nosotros si lo llevamos a lo que habíamos charlado, que la variación de esta energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, como lo habíamos dicho cuando vimos esa clase, en este caso no hay fuerzas no conservativas porque me dice, no hay fricción. Por lo tanto, no tengo nada para pensar de que hay una fuerza externa que hace que el objeto aumente la velocidad de una manera no natural o la disminuya, ni tampoco una fuerza interior. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento, el trabajo, perdón, de las fuerzas no conservativas, no habría ningún trabajo, no hay variación de energía mecánica. Entonces establecemos que la energía mecánica final, menos la energía mecánica inicial, va a terminar dando como resultado 0. El tema es que la energía mecánica final, que sería la energía mecánica que tenemos en el punto B, va a ser igual a la energía mecánica que tenemos inicialmente, que sería la que tenemos en el punto A, ¿no? Básicamente, este que está restando lo pasamos sumando. Y lo que dice Ludmila es que en B no tengo potencial debido a que no hay altura, entonces no habría energía potencial en B, debido a que la altura es 0, la altura del punto B, y todo sería energía cinética del punto B, debido a que la energía cinética está relacionada con la velocidad. Y lo contrario me estaría pasando en el punto A, ¿no? O sea, la energía potencial de A sí tenemos, porque es donde arranca, que está arriba, 4,50 metros, y no tendríamos energía cinética de A, debido a que consideramos que no tiene velocidad en el punto A. Entonces, por eso es que Ludmila dice, bueno, las puedo igualar. La energía cinética en el punto B, la fórmula, ahí sí tendríamos que recordarla, las ecuaciones. Igual algo habíamos dicho el otro día también, Rodrigo, era de que la energía cinética se calculaba con esta ecuación y la energía potencial gravitatoria, le decía, debido a la altura, se calcula como la masa por la gravedad por la altura. En este caso, la altura del punto A. Como la masa es la misma de un lado y del otro, podríamos evitar escribirlas. O sea, no es necesario que la reemplace. Lo que no tengo es la velocidad, así que simplemente de ahí nos encargamos de despejarla, ¿no? El 2 que está acá dividiendo pasaría acá multiplicando, quedando 2G por altura de A, y el cuadrado está elevando ahí, pasaría como raíz, y ahí tendríamos los pasos que fuimos siguiendo. Simplemente hacemos el cálculo y ahí nos daría el valor de la velocidad que tiene en la parte más baja. No estoy contestando la pregunta todavía, porque la pregunta es no en la parte más baja de la esfera, sino es del conjunto después de chocar. Coméntenme si esta parte la entendieron los tres, si hay dudas. Sí, se entendió. Está claro. ¿Todo, Lu? ¿Seguro? Sí, sí. Muy bien. De ahí nosotros podemos multiplicar a 2 por la gravedad, que tomamos 9,8, multiplicado por la altura, que era 4,5 metros,
aplicamos raíz cuadrada y podemos obtener el valor de la velocidad. Ahí sí podemos hacer el calculín. ¿Y H cómo lo tomás entonces? ¿Como 5 metros o como 4? Y ya que no tenemos a quién preguntar, porque no estamos en el medio del examen, ni mucho menos, para hacer la consulta, es lo mismo si a mí me dice, si tengo que considerar el radio de la esfera, yo preguntaría esto, ¿no? Digamos, el radio de la esfera es para considerar la altura inicial del punto A. Si la respuesta es ni, o sea, no me la dan, la respuesta yo tomaría alturas 4,5 metros. Y la velocidad me estaría dando, si no hice mal el cálculo, 9,39. Voy a redondearlo a 9,4 metros por segundo. ¿Están de acuerdo con mi número? Sí, sí. Y esa sería la velocidad con la que el objeto choca, ¿no? No, perdón. Bueno, sí, la velocidad con la que llega ahí abajo, que sería la misma velocidad con la que va a tener en el momento del impacto. O sea, el momento de impactar, hay un objeto que se está moviendo y hay otro objeto que el enunciado me dio la idea de que estaba quieto. No me lo decía, pero me daba toda la idea de que el objeto estaba quieto, ¿no? Porque decía que el bloque M estaba unido a un resorte, y no me decía que el resorte se encontraba en una oscilación, en un movimiento armónico, no me decía nada, así que tengo que interpretar de que el bloque M más grande, de masa 10 kilos, se encuentra quieto, y voy a analizar el choque. En la parte del choque, nosotros, Rodri, no lo vimos, choque. En este caso, el choque que nos toca analizar es el choque más fácil de los que, digamos, más fácil por una cuestión de fórmulas, que es el choque plástico, que es cuando los objetos quedan unidos. Lo que tenemos que recordar es que ahí tenemos que la cantidad de movimiento, llamada con la letra P, la cantidad de movimiento lineal, que es el resultado de una multiplicación, que es masa por velocidad, lo que se sabe que el sistema conserva la cantidad de movimiento. Es decir, que la sumatoria de las cantidades de movimiento de la situación al inicio, es decir, con el objeto de masa 4 kilos en movimiento y la cantidad de movimiento que tiene el bloque más grande en estado de reposo, esa sumatoria de cantidad de movimiento se va a conservar. O sea, va a ser la misma cantidad de movimiento que voy a tener en el estado final. Acá vamos a hacer algunos recordatorios, que ya que estamos viendo el tema, creo que van a venir bien. Vamos a escribirlos. Primero, lo que estoy diciendo es que la cantidad de movimiento, que la variación de la cantidad de movimiento va a ser nula. Es decir, que la cantidad de movimiento final o después del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento antes del choque. Acá vamos a ponerle antes del choque y acá vamos a escribirlo después del choque. ¿Qué tengo antes del choque? Bueno, dos objetos. O sea, tengo la cantidad de movimiento del objeto M minúscula y la cantidad de movimiento del objeto M mayúscula. ¿Qué tengo después de que los objetos que chocaron, como quedaron unidos? Tengo una sola cantidad de movimiento, o sea, el resultado de M por B, pero de un solo bloque. O sea, serían un conjunto que es, lo voy a escribir así precisamente, como conjunto. ¿Sí? ¿Qué decías? No, justo estaba hablando solo. Ahí sería la masa total del otro lado de la igualdad, ¿no? Sí, sí, sería la masa total. ¿Se me escuchó bien todo el audio, chicos? Porque si ando mala señal, avísenme. Sí, sí, se escucha. Sí, sí, Bueno. Oscar. Bueno, bárbaro entonces. O sea, lo que estamos diciendo es que la masa M minúscula multiplicado por la velocidad que tiene, que en este caso es la velocidad que acabamos de sacar por acá arriba, que era 9,4, podemos escribir todo, ¿no? Ya podríamos ir poniendo los números y todo. Vamos a agrandar un poquito la letra y ya le ponemos que tiene 18, vamos a ponerle 22. A ver. Entonces sería que la masa más chica, que era la de 4 kilogramos, multiplicada por esa velocidad, ¿qué velocidad que tengo para olvidarme? 9,4, increíble. 9,4. La unidad metro por segundo, más la cantidad de movimiento del segundo objeto, que en este caso se encuentra en reposo,
y ahí va la salvedad que te quería comentar, Rodrigo, porque los chicos estuvieron en esta clase, y tal vez, bueno, igual está a disposición para ver y todo, ¿no? Pero está bueno que lo sepas esto, que en este caso la velocidad es cero, pero si el objeto tiene una velocidad no nula, tendría que haber considerado también el signo, es decir, si es para la derecha o si es para la izquierda, porque si es para la izquierda, la velocidad es negativa, porque P, algo que lo vamos a remarcar después, es un vector. Como es un vector, importa para dónde está yendo la velocidad en este caso. Si la velocidad tiene los dos son, los objetos se mueven en la misma recta. En este caso se consideran que son colineales, es decir, todos se manejan sobre la misma recta de acción. Pueden ir para un lado o pueden ir para el otro. No estamos hablando de objetos en un plano, como si fuera un choque que se da en una mesa de pool, que no va a ser necesariamente lineal. En este caso, sí es lineal, pero en lo que es el sentido, si es hacia la derecha, tenemos que considerar que la velocidad, supongamos, es positiva, y si es para la izquierda, tenemos que considerar que la velocidad es negativa. Eso es un poco lo que te quería comentar. Bueno, a todos aprovecho la oportunidad, ¿no? No es por él, es por todos, pero sé que como él no lo había visto, venía bien el recordatorio, creo. ¿Esto se entiende todo lo que hicimos hasta acá, chicos? ¿Cómo sería la velocidad del conjunto? Y es lo único que no sabes. Fíjate que en esta ecuación todo lo demás lo tenés, la cantidad de movimiento inicial la tenés, y bueno, esa Pero suma ahí de la cantidad. pregunta que la velocidad esa con la que después del choque. Claro, es la velocidad del conjunto y es la única que no conozco, porque esto se anula, así que me va a quedar acá para despejar, ¿no? O sea, me va a quedar 4 multiplicado por 9,4, lo estoy haciendo en este momento, y lo estamos dividiendo por 14. Entonces me da 2,68. Si yo hice bien los cálculos, revisen igual, revisen, pero me estaría dando una velocidad de 2,68 metros por segundo. Fíjense si están de acuerdo con las unidades, si están de acuerdo con todo, si hay algo que no entienden, cómo despejé, lo que sea. Todo se pregunta, chicos. A mí me dio lo mismo. Bien, ¿y se entendió perfecto? Sí. Bueno, era una de las preguntas que hacía el enunciado. Lu, fíjate que decía calcule la velocidad conjunto justo después del choque. Bueno, ya estamos. Así que, ¿cómo lo ves ahora que lo resolvimos acá entre todos? Bien. La primera parte me salió a plantearlo, pero ya cuando hablaba del choque ya no sabía. Y ahora esta parte de choque, cómo la ves? ¿Se entiende más o menos? Sí, se entiende. Rodrigo, vos esta parte de choque nosotros no habíamos charlado nada. ¿Cómo lo ves? No, pero bueno, me vino bien para recordar. Entonces tuve que buscar un poco y sí, lo que no me acordaba era cuando era plástica, la diferencia de choque, digamos, cuando iban unidas, cuando se separaban y eso. Pero ahora creo que lo entendí bien. Sí, el problema es que cuando quedan separados, o sea, vos en la mayoría de los choques, esta primera parte va a terminar siendo igual, porque la cantidad de movimiento antes y después va a ser la misma, pero del lado de la izquierda tal vez tenés que hacer prácticamente lo mismo. Bueno, dependemos si los objetos están quietos, moviéndose, hay que saber el sentido en el cual se están desplazando. Bueno, eso habría que ver, porque podría ser un objeto desplazándose hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Y del lado de la derecha, en lugar de tener uno solo, vas a tener la misma situación que tenés del lado de la izquierda, pero con dos. O sea, van a haber dos objetos en movimiento. O sea, va a haber dos incógnitas. ¿Por qué? Porque va a haber dos velocidades en las cuales vos no conocés. Eso es el ejercicio habitual. El ejercicio Claro. habitual no tendría una sola velocidad de interrogante, tendría las dos velocidades. Lo que pasa es que habitualmente se dice que el choque es elástico, perfectamente elástico, o me da un coeficiente de restitución. Eso después, en el caso de que lo volvamos a abordar, seguramente lo volvemos a ver, no hay problema. Pero Sí, se tiene entendió que hasta. ver con eso. Tiene que ver con eso. Bien.
Bueno, y la segunda pregunta, la máxima compresión del resorte. Bueno, ya sabemos, estamos parados en el punto 3, ya tenemos la velocidad, ya sabemos que vale 2,68. Podríamos acá dejarlo, si se quiere, en 2,7, porque le vuelvo a decir, a mí me interesa más que vayan entendiendo el razonamiento, el entender el paso a paso, cómo se fue abordando, más que los números. Después, obviamente, ustedes tienen que hilar más finito, seguramente esto que estábamos hablando al principio. Ahora tengo que ver la máxima compresión de resorte. ¿Cómo lo abordo? Paso de 3 a 4. Ahí hay otro problema. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿César, ¿la sabe la respuesta? ¿Cómo voy de 3 a 4? Sí, 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 sí. Inclusive hay una cuestión también que tienen que resolver antes. Inclusive hay una situación que, ¿qué? Que tienen que resolver antes. Ah, mira. Tal vez me tragué algo, no veo nada. No, no, no. Hay una cuestión de una conversión que está engañando. Ah, ahí la veo, ahí la veo, ahí la veo. Bien, bien, estás afilado, César, ya con esto. No, no, Bueno, no puedo sí, cobrar. sí, esto viene bien, César, bien. Bueno, mejor, Que mejor. no A es vos te fácil viene, eso, porque habitualmente no nos piden ese tipo de conversiones. A propósito, el tipo te la mete. está bien, sí, tiene ahí un temita, pero ahora lo hacemos explícito. Pero, ¿cómo dicen, chicos? Entonces, Rodri, Lu, ¿cómo vamos de 3 a 4? ¿Qué creen? ¿Por dónde lo encamino esto, no? ¿Tenés una idea, Lu, Rodri? Y vamos a tener que hacer lo mismo, o sea, la variación de energía mecánica. Nada más que ahora vamos a tener que usar lo que era la constante elástica que tenemos que usar ese K, digamos, esa constante K, ¿o no? Sí, pues vamos por ahí. Lu, ¿entendés lo que está diciendo Rodrigo? ¿Es PS la fórmula de la energía potencial del resorte, está diciendo? Claro. Lo que está Pero, diciendo. Sí, a ver. ¿y cuál sería la X, o sea, la distancia? La máxima compresión del resorte es lo que no conozco. Pero conozco que no hay ninguna fuerza exterior que, como una fuerza no conservativa, como hablábamos antes. Entonces, va a seguir sucediendo que la energía mecánica final va a ser, pasando este término para el otro lado, va a ser igual a la energía mecánica inicial. Nada más que tomamos inicial antes de la compresión, que sería acá, en el paso 3, final después en su máxima compresión. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tomar y vamos a igualar. Vamos a poder decir que la energía mecánica en C y en D valen lo mismo. Eso es lo que está proponiendo el compañero. Vamos a escribirlo. La energía mecánica en C va a valer lo mismo que la energía mecánica que tenemos en D. Bueno, nada más que clarito. En C, ¿qué tipo de energía tenemos? En C, que sería el conjunto, claro. Sí, en C sería el conjunto, ¿no? El conjunto en movimiento. Y en D sería en su máxima compresión del resorte. Así que sí, es correcto. En C tomamos solo energía cinética, debido a que no tenemos el componente de la altura. Solo energía cinética en el punto C. Y en D, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de energía tenemos? La elástica, Energía potencial elástica. potencial. Claro, no la gravitatoria, no la energía potencial gravitatoria, sino la potencial elástica. Es decir, ¿Y cómo de es la este lado, velocidad del bloque ahí? como decís, ¿Cómo es la buena esa. Es buena, 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 buena. Me gustó la pregunta. ¿Cuánto vale la energía cinética en el punto E? O sea, cuando está en D quise escribir todo el tiempo. Energía potencial elástica y energía cinética en D. ¿Cuánto vale la energía cinética en D? Mm, ¿Cero? No. Sí, cero, exacto. ¿Por qué? Porque está en su máxima compresión. Cuando el resorte llega a su Tiene máxima, velocidad. claro, cuando el resorte llega a su máxima compresión, se quedó sin velocidad.
no tiene más energía para poder seguir suministrando, porque si tuviese velocidad, todavía tiene energía para seguir dándole al resorte y seguir comprimiéndolo. ¿Sí? Entonces, en su máxima compresión, solo tenemos energía potencial elástica. Bien, buena aclaración. Buena aclaración, César. Entonces acá la energía potencial elástica va a ser la mitad de la constante elástica por esa compresión, que es la que no conozco, elevada al cuadrado. Todo lo demás, chicos, lo tenemos. Ojo, atenti, hay algunas cositas que pueden salir mal. A ver, vamos a ver, hay dos cosas que tengo mi temor. Primero voy a aclararles algo que ya lo han dicho, lo han visto en otras oportunidades. Puedo agarrar el 1/2, yo tengo que acordarte de despejar esto, que es lo que no conozco, y podríamos agarrar tranquilamente el 1/2 y ya pasarlo para el otro lado, ¿no? O acá de movida, simplificarlo. Ya lo vieron varias veces, hicimos este tipo de simplificación, es más cómodo para ir trabajando. Así que, primer pregunta que tengo, ¿qué masa pongo acá? La de la esfera. ¿La de? La Perdón, no te esfera. escucho. ¿Cuánto sería el número? 4 kilos. 4 kilos. ¿Rodrigo? Para mí que la suma de las dos masas. La suma de las dos masas. ¿Y César, vos qué decís? ¿En qué momento ocurre eso? ¿En qué momento ocurre ese punto C? ¿Es posterior al choque? Es posterior al choque, porque antes del choque los tenemos a los objetos separados. Claro. Entonces, Y cuando posterior al choque, ¿el choque de qué tipo era? era plástico, César. Y en el choque plástico tiene la característica de las masas se suman. Por lo tanto, ahí la masa, a mi juicio, es la masa total. ¿Podemos decir entonces que son 14 kilos? Claro. Sí. Bien, bien César, tu aporte, me encanta, vas a terminar trabajando como docente. 14 kilos, me encanta César, porque además las preguntas son justas, están perfectas. Y la velocidad que tenemos que poner, yo chico, me gusta, vamos a aprovecharlo al compañero. Mira, tengo una velocidad por acá de 9,4, tengo otra velocidad por acá arriba de 2,7, tengo una velocidad de 0 en algún momento, ahí velocidad inicial 0. Bueno, ¿qué velocidad le pongo en el punto C? 2,7. 2,7. Rodrigo, ¿qué dice? Estoy de acuerdo, sí. Perfecto, entonces estamos bien, estamos de acuerdo. Y el problema acá que surge, pues yo pongo la velocidad acá de 2,7, pero surge un inconveniente que lo vio muy rápido ahí César, ¿sí? Que dijo, bueno, acá tenemos la constante, vamos a buscar la constante, chicos, mira. Está en Newton sobre centímetro. Exacto, exacto. Newton sobre centímetro. 10 Newton sobre centímetro. Ya no escribo más ese 1/2, como dijimos antes. Así que de acá me quedaría el delta x elevado al cuadrado, que es mi interrogante, ¿no? Lo único que no conozco de esta ecuación, necesito una incógnita. Si no, si fueran todos números, solo se debería verificar que se da la igualdad. En este caso hay algo que no lo tengo, que es el delta x, bueno, aprovecho y de ahí lo despejo. Pero sí, el inconveniente, chicos, es este de centímetros que está molestando ahí. ¿Qué piensan? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué me vendría bien que diga acá en lugar de centímetros? Metros. Metros. Yo voy a ir haciendo la cuenta al lado de la izquierda. 2,7 al cuadrado. Mientras ustedes van pensando cómo hacemos con ese centímetro. A mí me dio 102. Del lado de la izquierda voy a escribir el número que me dio. 102,06. Voy a dejarlo con 102. Y la unidad me va a quedar. Voy a escribir como me está dando. Kilogramo. A ver. Metro elevado al cuadrado. Y dividido segundo elevado al cuadrado también. Bueno, este ya habíamos dicho que era Joule, que tiene kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que es Newton, y Newton por metro Joule. El metro por metro me termina quedando metro cuadrado. Así que todo esto, si no me lo acordaba, es Joule. O si me gusta,
Si querés, lo escribo como 102 newton multiplicado por metro. Entonces, bueno, vamos a ver de este lado. Los 10 newton lo tengo, pero le di tiempo para que me digan a ver cómo hacemos con este centímetro. ¿Cómo hago con ese centímetro? ¿Qué piensan? Es la parte complicada, es la parte más complicada, creo que César la olfateó de entrada. Un cambio de unidades, ¿sí? No va a ser, no se Sería, lo. Sí. no sé si está bien, pero poner por 100 centímetros un metro. Excelente, excelente. Nosotros tenemos que poner la conversión, chicos, que nosotros buscamos. Ahora, alguien me puede decir, bueno, pero Oscar, pero escribirlo al revés. En lugar de poner 100 centímetros, que es un metro, escribirlo al revés. Sí, lo que pasa es que me conviene escribirlo de este modo, porque si yo lo escribo al revés, no me va a pasar que los centímetros con los centímetros se van a cancelar. Si yo lo escribo al revés, me va a quedar centímetro bajo. Si a mí me conviene que esto quede escrito de esta manera. Entonces de acá voy a poder resolver esto, ¿sí? Y es más, me convendría ya ir viendo cómo voy despejando esto, ¿no? Podría agarrar este número, 100 por 10, que me da 1000, y lo voy a pasar dividiendo. Lo podríamos pasar acá abajo dividiendo a ese 1000, ahora, 1000, newton dividido metro ahora. Y ahora sí las unidades me empiezan a gustar. Entonces, pregunto. Pasé dividiendo porque estaba multiplicando, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con las unidades mientras tanto? Los maté. Y los newtons se te van a simplificar. Los newtons se van a simplificar. ¿Y los metros también? No, los metros no. Los metros no, porque este metro está, me quedaría, el newton al simplificar, quedaría 1 sobre metro. Metro dividido 1 sobre metro es como tener metro por metro cuadrado. Así que acá tendríamos el número 0,102, que sería metro cuadrado, y para el cuadrado este lo pasamos para el otro lado como raíz, y nos quedaría cuánto se deformó, donde la raíz es tanto para el número, que me va a dar una respuesta numérica, me va a dar 0,3, y por otro lado voy a tener la raíz para el número, la unidad, que me va a terminar quedando metro. Y esa va a ser entonces a ver ahí qué pasó, me parece que se me soltó, a ver, ahí está, volví a recuperar el mouse. Y de este lado entonces nos quedaría la deformación, es decir, tendríamos unos 32 centímetros de deformación. Y esta es la respuesta 2. Escucho preguntas, si está todo claro. Bueno, contento porque vimos un ejercicio verdaderamente integrador, porque nos metimos a trabajar con energía, nos metimos a trabajar con potencial, cinética y elástica. Tuvimos que nombrar las fuerzas no conservativas y tuvimos que hablar de choque. Así que lo veo con buenos ojos porque, bueno, queríamos, de alguna manera, esa era la idea, ¿no? Ir tocando todos los contenidos. Pregunta, ¿se entendió todo, Lu? Vos que lo trajiste el ejercicio, ¿te quedó claro? Sí, sí, entendí. ¿Lo ves muy alejado de lo que sabés? Sí, no voy a rendir. ¿Eh? No voy a rendir bajo ningún punto. Ah, yo lo que te sugiero es que repases, que trabajes, que hagas el esfuerzo y que esa decisión la tomes después. Pero vos haces el esfuerzo como si lo fueses a rendir. Vas a sentir una presión adicional, que eso a veces en muchos estudiantes los hace estudiar un poco más. Y bueno, y los resultados después aparecen. Pero tal vez después decís, no, bueno, sigo haciendo todo mal, mejor no me presento, pero hago el esfuerzo. Yo te sugiero eso, obviamente, no soy quien para Igual hacértelo, eso, simplemente. lo de hoy, a este ejercicio, por ejemplo, son todos conceptos que ya los vi. Lo que pasa es que hay cosas que no tengo en cuenta. Por ejemplo, las masas después del choque. Y son cosas importantes. Claro, sí, También te la pasa totalmente. ahí. Claro, después de choque vos ya los tenés a los objetos
en conjunto, ¿no? Unidas. Entonces van a quedar, tenés que considerarlas, sí, ahí ya te cambia. Vamos a volver a compartir pantalla. Si no hay dudas, seguimos. Y lo que yo había pensado es retomar el tema de que estuvimos hablando el otro día. Es gravitación el tema que habíamos comenzado el otro día. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Habíamos terminado de resolver el ejercicio no sé si te acordás, Lu, que lo habíamos comenzado. Bueno, en la clase anterior lo terminamos de resolver y hicimos la intro con el simulador, vimos un poquito de la ley de gravitación universal, donde en breve lo que podemos decir es que vimos que, vamos a abrir así lo ves rápidamente, de que la fuerza de atracción entre dos masas va a depender de una constante de gravitación y siempre ambas, digamos, el objeto rosa se atrae hacia el objeto celeste con una fuerza hacia la izquierda, hacia el otro objeto, en este caso de 33,4. Y el mismo valor, o sea, la misma intensidad, con la misma dirección, pero con el sentido contrario, es decir, desde el celeste hacia el rosa, va a ser la intensidad de la fuerza que hay sobre el objeto 1. Y esa fuerza que experimenta el objeto 1 es debido a la masa 2. Eso hicimos diferentes ejercicios, donde acá vos podés obviamente ir cambiando el valor de la masa y te va a ir cambiando el valor de las fuerzas. Sin importar si los objetos tienen igual tamaño o tienen un tamaño diferente, fíjate que la fuerza no se vio modificada. Esas son algunas de las conclusiones que tratamos de ver así muy por arriba, te las voy contando. No necesitas hasta acá mucha información, porque tampoco no vimos al detalle todo. Sí resolvimos un ejercicio, o sea, también vimos el otro simulador, que cuando sea necesario lo volvemos a ver, pero también hablamos que esa fuerza de atracción es debida a esta ecuación, a la multiplicación de las masas dividido, que cada objeto tiene una masa, que la vamos a dejar expresada en kilogramos, dividido la distancia que hay entre los dos centros de gravedad. Esa distancia va elevada al cuadrado, la distancia que la separa. Y va siempre multiplicado ese cociente, va multiplicado por G, que G es la constante de gravitación universal, y tiene este valor con esta unidad, 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado, kilogramo al cuadrado. O sea, esto es lo que vimos. Esto es lo que vimos, nada más, lo nombramos, y después resolvimos un ejercicio. Es cierto, el ejercicio no es un ejercicio re fácil, lo resolvimos porque estaba bueno para comenzar, pusimos la vara a media altura, no lo pusimos muy, muy abajo, pero bueno, decidimos arrancar con ese ejercicio. Después, si quieren arrancar con algo más simple, me lo dicen, pero la intención sería hoy resolver este ejercicio de gravitación universal, que está bueno, está en el capítulo 12 de su guía, donde vincula 3 objetos. Y tengo que volver a ver los contenidos que vimos en la clase pasada. Por eso, Lu, que no vas a sentirte bueno, tan atrasada. O sea, lo vamos a ir viendo todos juntos, esto de nuevo. Pero vamos a leerlo mientras tanto. Dice 2.13, es el ejercicio de la guía, el 2.13. Es un camino, como les contaba. Arrancamos con la intención es ir a resolver Si se puede resolver que es muy parecido, tal vez lo pueden resolver ustedes, este ejercicio el 2.49, pero bueno, tiene su diferencia, ¿no? Es parecido, pero tiene una diferencia linda que es para estudiarla. Y después, ¿sí?, el peso pesado, que sería el ejercicio del examen final del 4 de julio. Que vincula todos esos contenidos y un poquito más. Ese recorrido es el que los invito a ir siguiendo. Dice 2 esferas de 0,26, o sea, 260 gramos. Te dejo para que pienses si me dio la masa, me dio el peso. Rodrigo, otro día hicimos algunas aclaraciones, tal vez vos después de eso me lo vas a poder decir. Están fijas en los puntos A y B de la figura 1232, dice. En realidad sería la 1233.
Calcule la magnitud y la dirección de la aceleración inicial de la esfera uniforme con masa 0,10 kilos. O sea, hay una tercera masa, que es esta masa llamada P, que está sujeta en ese punto P, en reposo. Está ubicada formando un triángulo entre los tres objetos. Como nosotros vimos recién, los objetos, solo debido a las masas, tienden a tener una fuerza de atracción. Obviamente, es en proporción a sus masas. Estamos hablando de que estas masas son masas pequeñas, por lo tanto vamos a experimentar valores muy bajitos de fuerzas. ¿Sí? Y están cerca, eso es lo que tenemos a favor. Están a 8 centímetros, a 10 centímetros, se forman esos triángulos ahí que se ven, que después vamos a ver alguna idea más, que en algún momento la nombró César. Y tenemos que la pregunta es, suponiendo que solo actúan sobre ella las fuerzas gravitacionales ejercidas por las esferas A y B, tengo que terminar de calcular entonces la magnitud y la dirección de la aceleración de la esfera chiquita. O sea, ¿cuánto vale la aceleración? ¿Cuánto vale la aceleración de la esfera chiquita? ¿Sí? Que está en reposo en esta situación inicial, pero se la va a liberar, se la va a soltar, y se piensa, que dice acá, ¿ves? Mira, fíjate, dice que se suelta el reposo en P. Está en reposo y se la suelta. Y como si fuera que los otros objetos los tenés que pensar como si fueran imanes, que tienden a hacer fuerza sobre el objeto P. El A y el B no se mueven, están sujetos, lo dice acá, mira, fíjate. Las esferas uniformes están fijas en los puntos A y B. Entonces, A y B fijo, y P se lo suelta ahí. Y bueno, la pregunta es, ¿cuánto es la aceleración que va a sufrir? Esa es el interrogante. El enunciado, ¿se comprende de qué estamos hablando, chicos? Enunciado, solo enunciado. No estoy hablando de cómo lo resuelvo. De cómo lo resuelvo lo vamos a ir trabajando todos juntos. Y con tu explicación se entendió. Capaz que si lo tendría que leer solo, me hubiese costado darme cuenta. Cuando te habla del valor de la magnitud de la aceleración, básicamente el valor de la aceleración. El valor, lo que pasa es que la magnitud es el valor. El número de la aceleración. Y la dirección es, digamos, ese vector. ¿Qué flecha tiene? ¿Cómo va? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda? Digamos. Eso es más intuitivo. Es más intuitivo, pero nosotros vamos a sacarlo, vamos a hacer un cálculo para ver si es para la izquierda, para arriba, para abajo, cómo termina siendo, si van inclinados, bueno, con qué ángulo. Eso es lo que me está diciendo cuando me habla de aceleración. ¿Para dónde sale disparado este objeto? No vamos a pensar que estamos en un plano vertical, el ejercicio no me está hablando que es un plano vertical, así que yo esto lo pienso como un plano horizontal, ¿sí? No está esto cayendo la esfera P. Están como si los tres objetos estuvieran en una mesa. Que tal vez hubiese estado bueno, no sé si lo dice, lo tendré que volver a leer. No. Pero solo por acción de esta fuerza, suponiendo que solo actúan sobre ella las fuerzas gravitacionales ejercidas por las esferas A y B. O sea, no me metas a la Tierra como un objeto que también atrae. Eso me está diciendo acá en la última oración. O sea, solo pensá que cómo se mueve P debido a la atracción que sufre por A y B. Eso es lo que más o menos está diciendo. Digo más o menos porque yo te lo paso en un lenguaje muy, muy, muy estudiantil, pero la idea es esa, ¿no? La idea es que vos lo termines de entender y por eso te lo voy contando en este lenguaje. ¿Cómo venimos? ¿Se entiende entonces el enunciado? ¿De qué me está hablando? Bueno, nosotros sabemos de que las fuerzas que se ejercen, yo tengo que pensar las fuerzas que se ejercen sobre P, porque a mí no me interesan las fuerzas que se ejercen sobre A. Pero si yo tendría que dibujar todas las fuerzas, empezaría por dibujar esto. Mira, veo con ya que tengo este dibujito acá, después lo borramos, en todo caso, si hago mucha ensalada, me dicen, Oscar, la verdad que me mareaste, y lo borramos todo, no hay problema. Pero yo diría A con B
A tiende a ir hacia B porque recibe la fuerza de B. B tiende a ir hacia A porque recibe la fuerza de A. Pero también A tiende a hacer fuerza, digamos, a ir hacia P y P hacia A. Y a su vez, P para este lado y B para este. Estas serían todas las fuerzas que hay. Fíjate el simulador, vuelvo a mostrarte el simulador, tal vez te sumó, tal vez no, me lo decís, no hay problema. Fíjate, acá lo tenés, ¿ves? Dos esferas, estas son las dos fuerzas dibujadas. Una hacia la otra. Nada más que en este caso tengo tres. Nada de repulsión. La fuerza es desde la celeste hacia la rosa o desde la rosa hacia la celeste. Así que acá sería de la A hacia la P, de la A hacia la B, de la B hacia la A, de la B hacia la P o de la P para un lado o para el otro. Esto, ¿lo ven? ¿Se entiende? Lo que acabo de hacer. Por lo tanto, yo acá puedo calcular la fuerza que hay entre P y A, podría calcular la fuerza que hay entre P y B, podría calcular la fuerza que hay entre A y B, que serían las tres fuerzas, porque acordate que estas dos flechitas que están enfrentadas, cualquier par que mires enfrentado, cuando están sobre la misma dirección, tienen el mismo valor, como te mostraba con el simulador, pero tienen diferente sentido. Entonces con esa fórmula que vimos recién, podríamos calcular las tres fuerzas, ¿no? O esta o esta. Pero realmente hay una que no me interesa, que es la que hay entre A y B. ¿Por qué? Porque el enunciado a mí me dice clarito, che, calculame cómo se acelera el objeto P. Entonces a mí entre A y B no me interesan las fuerzas que aparecen, me voy a quedar solo con el dibujito de las que a mí me interesan. Esta fuerza y esta fuerza son las dos que me interesan. Pues si querés hago la compañera que va en sentido contrario, pero las que van a acelerar al objeto P son estas dos. En este ejercicio imaginario que tenemos acá, tenemos el punto P, donde tenemos entonces una fuerza que va para un lado, que la voy a llamar fuerza A. ¿Por qué A? Porque la genera el objeto A, y tenemos una fuerza que la vamos a hacer con otro color, que va a ser la fuerza B. En nuestro ejercicio, chicos, tanto la fuerza A como la fuerza B van a ser iguales, porque la fuerza, recordemos la ecuación, se calcula multiplicando una constante por dos masas, masa 1 y masa 2, decía la formulita que te mostraba recién, y la distancia elevada al cuadrado. Cuando yo calculo la fuerza A, vamos a hacerlo, cuando calculamos la fuerza A, la constante de gravitación, ya vimos su valor, 6,67 por 10 a la menos 11, pues yo acá voy a escribir G, pero ya sabes su valor. La masa 1 sería la masa de la esfera A, la masa del 2 sería la masa de la esfera P, y la distancia serían los 10 centímetros, que me convendría por unidades tenerlo expresado en metro, no en centímetro, si bien lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Por qué por unidades? Mira, recordemos. La unidad que nosotros no vamos a estar, que tenemos que manejar, fíjate la unidad de G. Es 6,67, me lo voy a recortar, así no tengo que andar escribiendo todo esto, pero la unidad va a ser kilogramo y va a aparecer el metro, no el centímetro. Entonces, obviamente por esa razón es conveniente, cuando ahora usemos G, voy a dejar acá chiquitín, que utilicemos como valor de radio o de distancias la distancia en metro de 10 centímetros. ¿Por qué puse masa A y masa P? Porque quiero calcular la fuerza que hay entre A y P, no entre A y B, entre A y P. Entonces, por esa razón, utilizo esas masas, la de A, que tenía un valor de 0,26 kilos, y la de P de 0,010. Vamos a escribirlas antes que me olvide. 0,26 kilogramos, y la otra de 0,010. Y la distancia la vamos a escribir en metro, 0,1 elevado al cuadrado, pero también va el metro elevado al cuadrado.
Y ahí vemos, como siempre, que algunas unidades se van a simplificar. Fíjense si las visualizan igual que yo. Mirá, los kilogramos y kilogramos, cuando vos los multipliques te va a quedar kilogramo cuadrado. Que se van a simplificar con el kilogramo este que está acá cuadrado abajo. Uno multiplicando y otro dividiendo. Arriba el metro cuadrado con el metro cuadrado de acá abajo. Y la fuerza, como se sabe, como Newton manda, se expresa en Newton. Entonces, en el sistema internacional, y como está todo dado, se va a expresar en Newton. Después, si queremos expresarla en otro sistema, podemos. Y ahora nos queda solo hacer este cálculo. Para hacer este cálculo, voy a necesitar calculadora. Y esa sería la fuerza que hace A. 1.73 me da. 1.73, dice el compañero. Vamos a hacerlo Por 10 a todos la menos juntos. 11. 10 a la menos 11. Sí, pero verificalo, por favor. Obvio, vamos a hacerlo entre todos, chicos. Sí, Entonces, sí. ahora Me dio lo prendemos mismo. la cálculo. Ah, te dio igual. Bueno, me falta una A mí verificación. también. Ah, listo, ni lo hago yo. Bueno, me tiento, pero a ver. Me tiento a hacerlo porque César me dijo verificalo, me marcó que lo verifique. Y le dije que sí, pero ya no me da ganas de hacerlo. A ver. 1,73, sí. Era muy notable. Perfecto. Entonces ahí lo tenemos. Ya estamos. Esta es la fuerza que hace A. Pregunto, chicos. ¿Estuvo claro? ¿Me pasé? ¿Me exageré en velocidad? ¿Me entusiasmé? Díganme. ¿Se entendió todo? No. ¿Qué Esta parte? No. sería la fuerza que P le hace a A. ¿Así sería? Esto Sería porque la llamaste fuerza. fuerza A. Sería la fuerza Fuerza que P le hace a A o la que A le hace a P. o la que A le hace a P. Ok. ¿Te acordás que en el simulador las dos fuerzas eran iguales? Bien. A mí me interesa la que A le hace a P. Que por eso me hice este dibujito acá arriba, tratando de mostrarte a P, diciendo, bueno, P va a recibir una fuerza. No, sí, no era la idea. P recibe una fuerza. ¿Cuál es la fuerza que recibe P? Bueno, P recibe una fuerza hacia la izquierda abajo, en esta dirección y sentido, ¿no? Con esta inclinación, que podríamos calcular el ángulo si queremos. Y ese es el valor que me interesaba averiguar. ¿Por qué? A P me lo arrastra hacia ese lado. Cuando en algún momento nosotros tengamos que calcular la aceleración, cuando a mí me piden aceleración, inmediatamente tengo que pensar de esta manera. Estoy pensando en fuerzas y estoy pensando en aceleración y tengo que ir con la segunda ley de Newton. Y tendremos que terminar acá. La sumatoria de las fuerzas, que después veremos en el eje X y en el eje Y, va a ser igual a la masa por la aceleración, en un eje y en otro. Tendríamos que razonarlo. Eso es lo que vamos a hacer. Hoy lo vamos a hacer completo. Yo sé, César, que ya tenés tu intuición agudizada, por lo que me dijiste, ya sé, me imagino que sabés algo que nosotros ahora lo vamos a hacer verificándolo. No, tranquilo que acá hago por todos lados. Yo lo que entiendo que al ser los triángulos equivalentes, digamos, son iguales en sus magnitudes angulares y lineales, la esferita P va a bajar por la altura h de esos dos triángulos. Eso es lo que yo entiendo, digamos. La dirección de la aceleración va a apuntar hacia abajo. ¿Es correcto lo que dice César? ¿Qué piensan? ¿Se entendió lo que dijo? ¿Lo podés volver a repetir, César, lo que dijiste? Es un espejo, los dos triángulos son iguales, tanto en medidas lineales como angulares. Por ejemplo, el ángulo que tiene la esfera A es un triangulito, como esto que veíamos que usaron los albañiles, ¿te acordás? De 3, 4, 5, bueno, es un múltiplo, es decir, este ángulo de 45 grados, por eso yo vamos a necesitar el ángulo de A. Pero lo que yo te quiero decir es que, como las dos esferas están fijas, tienen el mismo peso, la esfera P
va a bajar por la altura h de ese triángulo. Eso es lo que yo digo. La aceleración va a tener ese sentido, digamos. Cuando nos habla de magnitud, bueno, te pide dos cosas en relación a la aceleración. Te pide la magnitud y dirección. Bueno, la dirección es intuitiva, baja, no hay otra. Es, digamos, en este caso particular. Pienso yo, pero puedo estar luchándole, no me frename si digo boludeces, no hay problema. ¿Qué dicen, chicos? O sea, él dice que va a bajar en vertical, digamos, Claro, él dice que va a acelerar así. Claro. Y puede ser, sí. Sí. La intuición dice eso, ¿no? Bueno, vamos a recorregir algunas cositas que fuiste diciendo, César, así no quedan mal. Bien. Una de las cosas que tal vez dijiste un número, y ese número lo tengo que corregir. Dijiste 45 grados. Nosotros acá no tenemos 45 grados en este triángulo. Sé que lo sabés, pero quiero dejarlo explícito. Tenemos acá, porque dijiste un número para decir un valor, pero quiero marcarlo porque lo dijiste y que si alguien ve la grabación y piensa que hay 45 grados, bueno, hay que corregirlo eso. Acá no tenemos 45 grados ni en este ángulo. O sea, acá ni acá hay 45 grados. ¿Cómo estoy tan seguro que no hay 45 grados? Porque los catetos no son iguales. Para que sea de 45 grados, vos tenés que ir por la diagonal de un cuadrado, digamos. Tiene que ser un cuadrado, entonces vos vas por la diagonal, Perfecto, entonces acá bien. establecemos que hay 45 grados. Si eso no es un cuadrado, es decir, sus lados no son iguales, entonces no estoy yendo a 45 grados. Entonces estoy yendo a un ángulo inferior a 45 grados. Porque Lo único que podemos asegurar es que el ángulo es de 90 entre 6 y 8. El Eso ángulo que eso es algo que dijiste bien, es recto, ahora lo vamos a verificar para que quede también claro por qué estamos tan seguros que es recto. Y lo otro que dijiste, que tenemos que, igual voy en orden. Lo otro que dijiste que quiero corregir es que hablaste de los dos objetos tienen el mismo peso. Es correcto, los dos objetos tienen el mismo peso, el dato que a mí me dieron es la misma masa. O sea, es correcto porque tienen la misma masa, tienen el mismo peso. Pero quiero indicarlo por las dudas que estamos trabajando con estos valores son masas, son dos masas, 0,26 kilogramos y perfecto. 0,01 kilogramos. Lo que dijiste ahora, que está perfecto también, lo que estableciste ahí, dijiste, no, mira, yo acá tengo 8 y acá tengo 6, entonces si acá tengo 10, tengo un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y eso también es válido y es correcto por lo que dijimos del albañil, en la clase que lo nombramos, al trabajo del albañil, porque se cumple Pitágoras, ¿no? Y la única manera que se cumpla Pitágoras, donde decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados, la suma de sus catetos al cuadrado, es solo si el ángulo que tenemos enfrente es de 90 grados, enfrente que tenemos a la hipotenusa, ¿no? O sea, esta sería una hipotenusa si este es 90 grados. Y ahí se cumple Pitágoras. Como acá nos quedaría 100 de este lado, y de este lado 36 más 64, que también me va a quedar 100, entonces se cumple que el ángulo es recto. Eso también dijo una verdad, el triángulo 6, 8, 10, igual que el triángulo 3, 4, 5, en su mitad, o agrandándolo, multiplicándolo por 10, 60, 80, 100, que es el que dijimos también en la clase donde nombramos al trabajo de un albañil. De esa manera entonces garantizamos el ángulo recto. Tengo que también decírtelo así, porque la verdad que me adelantaste un montón, lo que dijiste estuvo bueno, además los chicos dijeron haberlo entendido. Digo, si yo voy a decirte ahora cómo se hace la fuerza B se va a hacer con la constante de gravitación G, con la masa ahora B, con la masa P, ¿sí? Porque la fuerza que hay entre P y B, esta fuerza, nosotros acá tenemos que poner la masa B y la masa P. Y el radio que hay también serían los 10 centímetros que hay entre ellos. Entre ellos dos también están estos 10 centímetros, que es lo que me dijiste de triángulos equivalentes o semejantes o espejos, todo lo que fuiste comentando, que también está correcto. Entonces, como la masa B y la masa P son las mismas, que A y P, o sea, son los mismos valores, voy a obtener también una fuerza B, que la tengo que reconocer que su valor también va a ser 1,73 por 10 a la menos 11. Y esto me viene muy bien porque me simplificaste el hacer las cuentas, los chicos dijeron haberlo entendido, entonces ahora si se arrepienten me dicen, pero está bárbaro toda esa parte que hicieron.
Ahora vamos a razonar un poquito más, unas cositas más que me viene bien decirlas. Dijiste que va a caer, que la fuerza va a ser vertical descendente, por intuición. Y yo voy a esa intuición la vamos a patear, ¿sí? La vamos a desbarajustar y la vamos a llevar a algo, vamos a poner acá, GeoGebra, siempre lo estoy usando, ya lo saben, me gusta para trabajar en línea, GeoGebra clásico, en línea, este tenía que haber hecho. Voy a ver este. Espero que me haga el mismo de siempre, sí. Entonces yo voy a hacer ese triángulo, voy a dibujar una fuerza, vos sabés que tenés 8 y 6, es decir, bueno, si yo lo tendría que hacer acá, el vector, acá está, inicia acá y va hasta 8 y 6, así. Sería 1 en esta dirección, y el otro. Perfecto. Perfecto, excelente. Muy bien, y lo que tengo que decirles es, obviamente, como tienen la misma inclinación y eso que me nombraba el compañero, que está extraordinario, tengo que decirte algo que es válido, pero lo quiero dejar explícito en esta oportunidad, que su fuerza A componente en X es hacia la izquierda. Esta fuerza A componente X, vamos a cambiarle, la vamos a renombrar, la voy a llamar FAX. Esa fuerza A componente en X es hacia la izquierda. Ya que estoy, le voy a cambiar el color. ¿Para qué vamos a poner acá? No quiero que quede ningún tipo de duda. La hicimos en rojo. Se va a ver equilibrada, chicos, por la fuerza la fuerza B componente en X, que va a ser hacia la derecha. Vamos a escribirla acá. Le vamos a Por lo tanto renombrar. se anulan, por lo tanto se cancelan. ¿Así sería? Ahora me gusta. Ahora me gusta. Ahora sí te digo sí. Ahora sí te digo, estás por el camino correcto, estas dos fuerzas rojas son iguales, están en la misma dirección, pero están en sentidos opuestos. ¿Sí? Vamos a renombrar esta también. Esta sería la fuerza A, que llamamos, ¿sí? Y esta sería la fuerza B. Díganme si están entendiendo, chicos. Sí, sí. Lu. También, sí, sí. Entonces, como tienen la misma inclinación, podemos decir que cuando yo vaya a hacer acá la sumatoria de las fuerzas en el eje X, ¿sí? Voy a hacer esto de la sumatoria de las fuerzas en el eje X, puedo perder tiempo y calcular el valor. ¿Cómo calcular el valor? Sí, calculo el ángulo, hago fuerza por coseno, como hablamos el otro día, y listo. Pero tengo que entender que esto se va a anular, porque una fuerza será en una dirección y sentido, y la otra en el sentido contrario. Mira, vamos a escribirla. Una va a ser, supongamos, fuerza B hacia la derecha, componente en X, y la otra va a ser A, como es hacia la izquierda, fuerza A negativa. Y como son de igual valor, me termina quedando que la aceleración en el eje X es nula, ¿sí? Porque la masa, si bien no vale cero, cuando yo la pase dividiendo a este resultado, me terminará quedando que no hay aceleración en el eje X, y eso que intuitivamente lo sacaron correctamente, ahora lo estamos explicitando. Porque si hubiese habido una masa diferente, no importa que los triángulos sean semejantes o iguales, ¿sí? O puede ser de iguales medidas, sino como tengo diferentes valores de masas, hubiese tenido diferentes valores de componentes en X. Y eso no me daría que la aceleración en el eje X se anularía. Pero en esta situación sí, así que festejamos. Ahora lo debo volver a hacer para analizar la sumatoria de las fuerzas en el eje Y para averiguar cuánto vale la aceleración en este eje. Y acá sucede que la aceleración en el eje Y, vamos a dibujarla, en esta oportunidad a esta la vamos a llamar fuerza A componente Y, es hacia abajo. Le vamos a cambiar el color, ya que estamos. Le vamos a poner en color azul.
es para abajo, va a tener también un vector que va a ser la fuerza B, componente Y, ¿sí? Que la voy a tener que calcular. Vamos a renombrarla. Podemos cambiarle el color también. A esta la podemos poner en otro color. Bueno, ahí tenemos las dos. Y la vamos a escribir acá como fuerza B, componente Y, es hacia abajo. Me parece que no me quedaron claros, ¿no? O sea, acá tal vez no sé si se ven, pero traté de dibujar las dos fuerzas, o sea, sus dos componentes Y, ¿no? La fuerza B, componente Y, tengo una fuerza B, componente Y para abajo, pero también tengo una fuerza A, componente Y para abajo. La vamos a ver. No quiero que O queden sea, que se dudas. suman. Ahí este es el problema que estoy teniendo con este. ¿Cómo decís? Que entonces se suman, serían para el mismo lado. Exacto. La fuerza A, componente Y, la voy a tener que sumar con la otra. Ahí están las dos fuerzas, ¿ok? Entonces, las voy a tener que sumar. Pero claro, para sumarlas necesitaré tener el ángulo que forman o con la horizontal o con la línea vertical. Por eso, obviamente nosotros acá, al trabajar con GeoGebra, vos podés decir, che, yo quiero saber ese ángulo cuánto vale. Y es muy fácil en este caso, ¿no? Pero nosotros tenemos que llegar a este ángulo utilizando trigonometría. Sabemos que está alrededor de los 36 grados, 37 prácticamente, pero bueno, lo vamos a resolver. Y para sacar ese ángulo, volvemos acá, sacamos este angulito diciendo, vos acá tenés 8, acá tenés 6, entonces por tangente podemos sacar el ángulo. ¿Se acuerdan? Ya lo hicimos varias veces esto. Tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Socatoa, opuesto sobre adyacente. Hacemos 6 de 8, shift tangente de ese número, o arcotangente, y me estaría dando el 36,86 grados. Fíjense, díganme si se entiende o no de lo que estoy hablando. Sí, sí, se entiende. Sí, se entendió. Bárbaro. Entonces, para obtener, si bien acá nosotros obtuvimos las fuerzas, sus componentes Y van a ser iguales, pero la componente Y la voy a sacar multiplicando ese valor de fuerza, es decir, este que acabamos de tener acá arriba, pero lo voy a tener que multiplicar por el seno del ángulo. En este caso, el seno de alfa, que era 36 grados y pico. Y ese sería el valor de la fuerza Y. Es decir, 1,73 por 10 a la menos 11 newton, ¿sí? Multiplicado por el seno de ese ángulo que recién estábamos viendo de 36,86, que también lo vimos ahí con el GeoGebra para darnos una mano y demás. Bueno, ahí tenemos entonces el valor de la fuerza Y. Vamos a hacer el cálculo. Seno de esto multiplicado por 1,73, espero que también lo hagan ustedes. A mí me dio este número, me voy a escribir en la pizarra. Los espero también un poquito porque no quiero hacer macanas. Obviamente estoy esperando un valor inferior al anterior, con notación científica. Obviamente son fuerzas muy chiquitas. La coma está 11 lugares a la izquierda, chicos. 0,10 ceros y el 1. Está 11 lugares a la izquierda la coma. Y ese sería el valor de la fuerza Y. Díganme si les dio parecido, si no entienden algo. Yo igual. Eso es lo mismo. Bien, entonces ahora me vengo acá y digo, bueno, la sumatoria de las fuerzas, pero ahora las dos fuerzas son para abajo. Es decir, la fuerza Y del objeto B y la fuerza Y del objeto A, tomando para abajo positivo, por ejemplo, y para arriba obviamente sería negativo, pero no hay nada para arriba, voy a tener que sumarlas y poner el valor de la masa en cuestión, que en nuestro caso era 0,01 kilo, que obviamente estamos hablando de una masa muy livianita, ¿no? 0,01 kilo, estamos hablando de 10 gramos.
¿sí? Sería 0,1 serían 100 gramos, 0,01 serían 10 gramos. Nada, o sea, nada, digo, algo muy chico. Y eso me terminaría dando la aceleración en el eje Y, que es descendente, tal cual, como dijo el compañero. ¿Sí? Acá al sumar, obviamente es como agarrar una de ellas y multiplicarla por 2, me daría 2,076 por 10 a la menos 11. Le pasamos dividiendo a Newton, que tal vez a Newton me conviene dejarlo expresado como kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Le pasamos dividiendo, ¿sí?, el valor de 0,01 kilogramos. De ahí se van a simplificar los kilogramos y me va a terminar quedando el valor de la aceleración. Estoy esperando un número también chico, obvio. La aceleración en el eje Y, en metro por segundo cuadrado, me estaría dando, si bien 2,076, pero este 0,01 me corre 2 lugares, este menos 11, y me queda por 10 a la menos 9 metro por segundo cuadrado, ¿no? Y ahí queda terminado el ejercicio completito, con coronita puesto, totalmente terminado. Estamos haciendo gravitación, un tema que ya nombraron varias veces durante todo este tiempo que nos conocimos, que es un tema que no comprendían. Yo quiero hoy saber si lo están viendo con otros ojos, y ya empezamos a verlo diciendo, bueno, parecería que de alguna manera se puede ir resolviendo. Quiero escucharlos, ¿eh? O sea, no quiero avanzar solo, no me sirve ni a ustedes ni a mí. Sí, se entendió. Sí, está bien. Yo lo que tal vez me hubiese salteado sería la suma de las dos fuerzas. Que está bien que se sume porque, o sea, las dos hacen la fuerza hacia abajo, pues si sumaría una sola es como si tuviese otra masa, digamos, debajo de esa P. Pero en eso, digamos, me quedé ahí, como que yo no hubiese dado cuenta de la suma de esas dos fuerzas, digamos. Hubiese hecho una fuerza sola en I y me hubiese dado ese resultado que estaría mal. Entiendo perfectamente lo que dijiste. Para contestar un poco el problema que está compartiendo el compañero, lo que nosotros tenemos que pensarlo de la siguiente manera. Yo tengo a P, que pensá que sos vos, voy a ponerle acá el cartel yo, donde tengo un compañero, ¿sí?, que está acá, estamos con una cuerda, atados, y estamos en una cinchada. Y mi compañero hace una fuerza, y hace de alguna manera una fuerza que genera de que yo vaya en esta dirección. Esa fuerza haría que, si solo estuviese el objeto A, mi compañero es el objeto A, solo haría de que vaya en esta dirección y en este sentido, se vaya para allá. Me vaya hacia A. Pero claro, esa fuerza tiene una componente que yo la puedo ver como una componente en X y una componente en Y, que es lo que nosotros invitamos a hacerlo. Pero, como hay otro objeto, B, por acá, que también, un compañero, ¿no?, está haciendo lo mismo, está generando una fuerza también, vamos a cambiar el color, hacia acá, en esta dirección y sentido, igual, tiene una fuerza en el eje X que me empuja hacia la derecha, y obviamente también, si solo pienso en el objeto B, también tiene una fuerza Y que está generando. Por eso es que tanto la del B como la del A las tengo que terminar sumando, y sería un error tomar solo una de ellas. Tengo que hacerlas, o sea, cuando yo descompongo a través del ángulo, me olvido de la fuerza A y me olvido de la fuerza B. Pienso en sus componentes, y tengo componentes horizontales con sentidos opuestos y componentes verticales que tienen la misma dirección, que es vertical, y el mismo sentido, hacia abajo ambas. Entonces tengo que sumarlas. No sé Claro. si Ahí te suma. lo que podemos agregar ahí es los ejes de coordenadas.
Mis ejes de Los ejes. coordenadas estarían en el punto verde. Ya ves, digamos, yo en mi hojita lo hice así. Ese punto verde ahí, clavé mis ejes de coordenada ahí. Entonces Punto eje ahí. es distinto a como habitualmente clavamos los ejes. Pero como en este caso A y B están fijos, el movimiento lo tengo, el análisis lo tengo que hacer en el eje X y en el eje Y desde el punto verde. El punto verde. Porque A y B no se van a mover. Y al punto verde, que sería, digamos, yo lo puse como una cinchada, ¿no? Una soga, B, A me tira, B me tira, bueno, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde voy? ¿Es lo mismo que esté B a que no esté B? No, sí, no, no es lo mismo. Si no está B, voy a la dirección negra. Si solo está B, voy a la dirección celeste. Bueno, como están los dos, las direcciones en el eje X se anulan y solo actúan las fuerzas en el eje vertical. ¿Comprendido mejor, Rodrigo? Claro, sí. O sea, ponerle que si nosotros tuviésemos una masa debajo de esa verde, bien ahí, Sí, digamos, horizontal, y sí. esa masa B, y nos pide la fuerza que hace a ese punto, ahí sí sacaríamos solamente una masa sola, digamos, una fuerza sola. Bueno, O no. sea, sacándola, Sí. Serían las tres ahí. Ah, sacándola A, ok. que nos quede solamente la B, por ejemplo, y una ahí. A ver, mira, voy a tratar de anotar lo que estás diciendo. Voy a buscar una Claro, tercer masa, una masa C, que sería para mí una tercera persona tirando, ¿ok? claro, Tirando del objeto verde. Entonces generaría también una fuerza vertical. En esta situación donde estén las tres, después te contesto si faltan las dos o falta una, si estuviesen las tres, en la sumatoria debería ser la suma de las tres. claro, Debería calcular, pero ahora no serían las tres fuerzas iguales. Por más que las masas A, B y C sean iguales, no serían iguales las fuerzas, porque ahora la altura, la distancia no es 10 centímetros como era acá y acá, sino que la distancia van a ser 6 centímetros que la distancia que había acá. Entonces, en esta situación, voy a tener una fuerza S más intensa, porque está más cerca. Entonces va a ser una fuerza diferente. Y en la sumatoria voy a tener que sumar a la fuerza C, a la fuerza A y a la fuerza B, que como son iguales, podría decir que es la fuerza A multiplicada por 2. Y eso va a ser igual a la masa del objeto P por la aceleración en el eje Y, que es el único eje. Ahora bien, si falta alguna de ellas, la de A, si falta A o falta B, una sola de ellas, se genera un despiole lindo, ¿eh? Un lindo despiole que ahora lo voy a compartir. Si faltan las dos, A y B, se termina resolviendo muy fácilmente porque sería un ejercicio de este estilo. Entonces, claro. nada más que en lugar de estar horizontales, es vertical. Simplemente hago las masas que hay en la P y la C, la distancia de 6 centímetros, calculo la fuerza y se acabó. Ahora, si hay una de ellas nada más, perdón, una de ellas no estaría, tendría un lindo despiole. Supongamos de que se encuentra A y C, y bueno, y tengo P acá. Bueno, es un lindo despiole, chicos. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza acá que va en esta dirección y sentido, que la voy a llamar como la llamamos antes, fuerza A, que también vimos que se puede descomponer, y tengo una fuerza C, que va en esta dirección y sentido. Nosotros podemos descomponerlas, lo vamos a volver a hacer el dibujito acá, para que lo vuelvas a entender, por las dudas. Vamos a dibujar a P, inmediatamente acá a C, y acá a A. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, sí, Y me quedaría la fuerza A componente en X para la izquierda, la fuerza A componente Y hacia abajo, y tengo una fuerza C hacia abajo. Bueno, en el eje Y tendría que sumar estas dos, ¿sí? Tendría que sumar estas dos, tendríamos una aceleración en el eje Y, pero también tendría una aceleración en el eje X. ¿Por qué tendría una aceleración en el eje X? Y porque cuando planteas la sumatoria de las fuerzas, claro. que es igual a m por a, ahora hay una sola fuerza en el eje X y su valor es FA componente en X. Así que voy a tener que averiguar el valor de AX. AX no va a ser cero en esta situación. No va a ser cero.
Es una situación no muy rara de aparecer, puede suceder. ¿Cómo se termina el ejercicio cuando tengo dos aceleraciones? Bueno, en este caso, como vos tenés una aceleración en el eje X y una aceleración en el eje Y, se va a poder aplicar como forman 90 grados, porque un eje es horizontal y otro eje es vertical, podré calcular a través de Pitágoras, podré calcular el módulo y así saber ese valor. No puedo establecer si el ángulo es 90 grados, 45 grados, por trigonometría sí, pero bueno, de esta manera, y no quiero seguir profundizando porque no quiero marearlos, porque no era tanto lo que estaban pidiendo, el ejercicio era mucho más simple, porque se terminaban anulando las fuerzas en el eje X, Y sí, pero está bueno si más o menos captaron la idea de esta situación de la derecha. Más o menos, con que más o menos me alcanza. sí, sí, se entendió. Gracias y disculpa el quilombo que te hice. No me hiciste ningún quilombo porque estos contenidos que uno va charlando, así parece a lo loco, como me dice César, es lo que necesitamos, porque es lo que va haciendo que después uno se enfrenta a un ejercicio y sabe de qué está hablando. Si no, Sí, sí. es como que estás esperando que el ejercicio sea idéntico al que practicaste. Y cuando no es idéntico al que practicaste, decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero está buena tu pregunta, no te arrepientas, está excelente. ¿La entendieron, chicos, más o menos de qué A ver, hablamos en esto? una cosita del ejercicio que hicimos nosotros, verlo en toda la pantalla, a ver, eh, em, ahí. Entonces, en líneas generales, tipo un paso a paso rápido. Lo que hicimos Dale, primero fue calcular la fuerza gravitacional aplicando la fórmula de G igual al producto de las masas sobre el radio cuadrado. Obtuviste ahí la fuerza F. sí, Después, por trigonometría, calculamos el ángulo. sí, Después, teniendo en cuenta que la fuerza en el eje, después nos dimos cuenta que en el eje X las fuerzas se anulaban y que solo íbamos sí, a tener en cuenta la sumatoria de fuerza en I igual a masa por aceleración. sí, Entonces, ¿qué hiciste? Que la sumatoria de fuerza en I, que la fuerza en I va a ser igual a la fuerza en I por el seno del ángulo comprendido. sí, Como son es lo las que dos, cambia. Sí, ahí está. Bien. Obtuviste el valor de la fuerza en I. A eso serían dos fuerzas en I. Es decir, sumatoria de fuerza en I igual a masa por aceleración. ¿Cuántas fuerzas en I tenemos? Y bueno, dos fuerzas en I. Es ese valor de 2.076 por 10 a la menos 11, según entiendo. sí, que es el doble de este. Es el doble de ese. Con eso pasaste la masa de la esferita chica que está en estudio en cuestión, abajo y sacaste la aceleración. O sea, si Sí, lo analizás en pasos, son 4 pasos, 5 pasos. Hay que darse sí, cuenta, por supuesto, pero sí, sí a todo. Lu, ¿chino avanzado o más o menos se va entendiendo? Sí, se va entendiendo. Cuesta igual, pero pensé que era más difícil. ¿Viste? Este tema tiene mucho nombre, ¿no? Tiene mucho nombre, mucho respeto genera. Yo es como cuando a veces me dicen, mira, tengo que ver el teorema del seno, o peor, me dicen el teorema del resto. Y cuando terminas explicando, dicen, este es el teorema del resto, tiene tanto nombre y no es tan complejo. Bueno, sí, pasa esto con estos temas. Eh, este ejercicio era diferente, no era más fácil. Era, digamos, el mismo tema, pero estaba bueno para que lo vean. Era colineal y no había que andar pensando en un vector. Y había dos masas y una tercera masa que no me daban el dato. Este ya me daban tres datos y se formaba este triángulo y visualmente uno se achica cuando ve este tipo de ejercicios y hasta ves, lo pensás como que es muy complejo. Ya vieron que es un ejercicio que les aconsejo que lo revisen, que lo miren con calma, que lo analicen tranquilo, que lo vuelvan a hacer, igual que el anterior, ¿sí? Lo tienen en la clase grabada, así que pueden volver a mirarlo y a razonarlo. Y traten de aflojar el dedo, traten de aflojar la mano, a ver si puede ir saliendo. Tienen dos ejercicios. El de la semana pasada quedó muy viejo ya, chicos, si no lo hicieron. Seguramente me va a pasar lo que algunos comentan, ¿no? Antes Lu comentaba también lo mismo, de que te pones a hacer lo que sabías hacer y decís, y ahora no me sale, ¿qué pasa? Y bueno, es la práctica, hay que atrás de la clase hay que practicar. Entonces mi consejo es que apenas puedan, no muy lejos, chicos,
Hoy sería ideal, mañana es óptimo también, pero no mucho más allá. Estos 2 ejercicios deberíamos intentar resolverlos. Este primero, que es el que más fresco tengo, y después este, que lo tengo medio oxidado, voy a tener que mirar un video, voy a tener que repasar, si no me sale, voy a tener que revisarlo, va a estar bueno. Y después, si eso estuvo bien, tal vez, yo te dejo acá para que ustedes puedan hacer una captura, voy a agrandarlo un poquito para que lo vean bien. Nada, de ver si lo pueden pensar, pueden resolverlo. Yo los invito a que hagan ese razonamiento del problema 1249, porque ya después me voy a animar. Después yo me animo y me voy con el que sigue. Que el que sigue es este, chicos. Es el de un examen. Y ya tengo todo para resolverlo. O creo que podemos empezar a trabajar. Si bien venimos acá trabajando con algunos temas en esta parte, ¿no? Voy a tener que cambiar, o sea, no es exactamente igual, no confíen en eso, pero bueno, yo creo que lo voy a poder resolver con un poco de ayuda, con explicación, ¿sí? Va a llevar su tiempito. Y después, nada, obviamente yo siempre sugiero que usemos los simuladores me dan una mano para aprender, y ya la clase que viene podemos terminar este tema, de alguna manera tal vez podemos llegar a redondearlo el tema por completo, ¿sí? Nos queda solo movimiento armónico simple. Y ahí ya no nos quedamos. Nos quedamos no, o sea, tendremos que seguir repasando energía, seguir viendo aquellos ejercicios que tienen dudas, no quedarnos atrasados, pero por ahí podemos hacer movimiento armónico simple, si les parece. Voy a frenar la grabación.